Capítulo 1. Edward John Smith. En la vida marítima, ningún barco ha estimulado más grandeza que el majestuoso RMS Titanic. Cuando fue construido en 1912, era el barco más grande del mundo. Pero el desastre que lo mandó al fondo del Atlántico Norte durante su viaje inaugural dejó en su estela un siglo lleno de leyendas. 10 de abril de 1912. El Titanic parte del puerto de Southampton con 2.200 personas a bordo. Entre ellas se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo. Por ejemplo, el empresario inmobiliario John Jacob Astor IV, el magnate de la minería Benjamin Guggenheim, o los propietarios de los almacenes Macy's, Isidore e Ida Strauss. Y contaba con 908 tripulantes, entre ellos el veterano y popular capitán Edward John Smith. Smith fue un experto capitán nacido el 27 de enero de 1850 en Hanley, Inglaterra. Edward era el hijo único del matrimonio de Edward Smith y Catherine Hancock. El joven Edward Smith recibió una buena educación en la Etruria British School. Sin embargo, abandonó la escuela a los 13 años de edad para trabajar en la forja de Etruria manejando un martillo pilón. Smith empezó su carrera en 1867 en Liverpool, a sus 17 años, como grumete siguiendo los pasos de su hermanastro Joseph Hancock, quien era capitán de veleros. 2 años más tarde, en 1869, se embarcó a ser aprendiz de oficial, consiguiendo su certificado un año después, en 1875, y viajando en 1876 como cuarto oficial del Leedsea Fennell. Smith fue contratado en 1880 por la White Star Line, comenzando a trabajar como cuarto oficial del SS Celtic. Enseguida trabajó como oficial en varios navíos en rutas a Australia y Nueva York, hasta conseguir en 1887 su primer mando, el SS Republic. En los años siguientes, Smith comandó varios de los navíos de la empresa, entre ellos el SS Britannic, el SS Baltic, el SS Cofic, el SS Coptic, el SS Adriatic, el SS Ranic y el SS Germanic. En 1895 asumió el mando del RMS Majestic, ejerciendo como su capitán ininterrumpidamente hasta el año 1902. Smith se convirtió en 1904 en comodoro de la White Star Line, lo que suponía que comandaría los mayores navíos de la empresa, siendo cada buque que encargaba la compañía más grande e imponente que el anterior. Su primer mando en tal posición fue el del RMS Baltic, tercer buque de los 4 grandes, durante su viaje inaugural el 29 de junio del año 1904. 3 años después, el 8 de mayo de 1907, asumió el mando del nuevo RMS Adriatic, navío hermano del Baltic, y se hizo muy popular y mediático en la prensa inglesa, dando muchas entrevistas por su carrera sin incidentes hasta entonces y conociéndosele como el capitán más seguro y más experimentado de la White Star Line. Tras el Adriatic y sus hermanos, la White Star Line decidió encargar la construcción de una nueva serie de barcos de proporciones nunca antes vistas, la denominada clase Olympic. Asumió el mando del RMS Olympic, primero de los 3 barcos planeados, el 14 de junio de 1911 para su viaje inaugural. Pero antes del viaje, Smith visitó al rey Alfonso XIII de España, a quien le agradó tanto su visita que después envió personalmente una carta de condolencias a su esposa Eleanor Smith al enterarse del naufragio del Titanic. El primer accidente grave de la carrera de Smith ocurrió el 20 de septiembre de 1911, cuando el Olympic colisionó con un buque de guerra de la Marina Real Británica, el HMS Hawke. Smith continuó al mando del Olympic hasta el 30 de marzo de 1912, cuando fue sustituido por el capitán Herbert Haddock. El capitán asumió el mando del Titanic, hermano del Olympic, al día siguiente, el 1 de abril de 1912, para sus pruebas marítimas en el mar de Irlanda. El mal tiempo obligó a que las pruebas fueran aplazadas para el 2 de abril. Smith se despidió de su esposa y de su hija por última vez en la mañana del 10 de abril, yendo hasta el puerto en un taxi. Llegó a las 8 de la mañana e inspeccionó la tripulación antes de la partida. El capitán entonces fue al puente de mando y comenzó a trabajar con el timonel George Brower en las maniobras para salir del puerto. El 10 de abril, justo al mediodía, el Titanic tocó el silbato, el capitán Smith ordenó soltar amarras y los remolcadores ayudaron al gigantesco buque a colocarse en posición en el canal.
El Titanic hizo escala en Francia e Irlanda para después ingresar a mar abierto. Esta es posiblemente la última fotografía que se tomó en vida del capitán Edward Smith. Justo después de las 11:30, el 14 de abril, el Titanic choca con un iceberg y empieza a hundirse. El capitán Smith ordena la evacuación de los pasajeros. Algunos supervivientes dijeron que alrededor de las 2:10 de la mañana, cuando el agua llegaba a la cubierta de botes del barco, Smith se dirigió hacia el puente a la espera de su destino, muriendo mientras era engullido por el agua, aferrándose a la rueda del timón de la nave. Tras el hundimiento del Titanic, se le consideró un capitán ejemplar al cumplir su deber durante el naufragio y fallecer como un héroe. Tras su muerte se celebraron varios homenajes en su memoria y posteriormente fue representado en varias películas sobre la tragedia del Titanic.